Benito Juárez nació el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, de la Sierra de Ixtlán, Oaxaca. De extracción indígena, habló solamente zapoteco durante gran parte de su niñez. Su tío hablaba español y le enseñó el idioma. Hijo de campesinos muy modestos, Marcelino Juárez y Brígida García, quedó huérfano a la edad de 3 años. Abandonó su pueblo debido a la pobreza en que vivía, fugándose de la casa de su tío el 17 de diciembre de 1818 para dirigirse a Oaxaca. En esta ciudad vivió con su hermana Josefa, quien servía en el domicilio de don Antonio Maza. Fue pastor y sirviente en casa de quienes posteriormente serían sus suegros, los señores Maza, residencia donde en cierta ocasión comió el entonces presidente Antonio López de Santa Anna. Años más tarde, Juárez aseguró que Santa Anna lo odiaba porque no podía soportar que aquel indio, que por entonces le sirvió, se convirtiera después en su presidente. Su primer trabajo en la ciudad fue en una granja. Posteriormente fue aprendiz del encuadernador franciscano Antonio Salanueva, sacerdote español que lo protegió y por el que logró cursar estudios de Derecho en un seminario que continuó en el Instituto de Ciencias y Artes. Llegó a hablar perfectamente el latín. Antes de ser político, Juárez se dedicó a la docencia. A los 24 años se convirtió en encargado del aula de física del Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, y un año después en rector del instituto, siendo de los más jóvenes en ocupar tal cargo. El 11 de febrero de 1833 fue nombrado diputado electo de la Honorable Legislatura del Estado de Oaxaca. Un año después le nombraron ministro interino de la Corte de Justicia del Estado y miembro de la Junta Calificadora y Premiadora de los Méritos. En 1838 se nombró a Juárez secretario interino de la primera sala del Tribunal Superior de Justicia del Departamento de Oaxaca. Durante 1839 fue nombrado ministro suplente del mismo Tribunal Superior de Justicia. En 1844 lo nombraron fiscal del Tribunal Supremo de Justicia oaxaqueño. En el año de 1847 fue nombrado gobernador del estado de Oaxaca, cargo en el que volvió a ser elegido un año después para un periodo de 4 años. Como gobernador, Juárez duplicó las escuelas, pasando de 50 a 100. En 1854 promulgó el Plan de Ayutla, en el que se pedía la creación de una asamblea constituyente en el marco de una constitución federal. Al hacerse con el poder el general Antonio López de Santa Anna en 1853, fue encarcelado y desterrado a La Habana, deportado a Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos, donde envolvía tabaco para subsistir. Volvió en 1855 a su país y participó en la Revolución Liberal que venció a Santa Anna. Secretario de Justicia del nuevo gobierno, dio inicio a las leyes de reforma, que fueron incluidas en la Constitución de 1857. Expidió una ley con su nombre que terminó con la jurisdicción de la Iglesia y separó su relación con el Estado. Durante 1858 comenzó a ejercer como presidente provisional tras estallar una rebelión encabezada por elementos conservadores. Juárez estableció las bases sobre las que se funda el Estado laico y la República Federal en México. Poco a poco se vio en una situación en la que debía huir de la capital, por lo que trasladó la nueva sede de su gobierno a Veracruz, donde inició una serie de reformas radicales, como la reducción del poder de la Iglesia Católica mediante el embargo de propiedades eclesiásticas. Derrotó en 1860 a las fuerzas conservadoras, estableciendo de nuevo su gobierno en Ciudad de México. En 1861, y de acuerdo con la Constitución, fue nombrado presidente. Con este cargo creó el registro civil, abrogó los privilegios del clero, confiscó todos sus bienes y reconoció todas las religiones. Debido a la mala situación financiera causada por 5 años de guerra civil, se vio obligado a suspender pagos a los acreedores extranjeros. Francia, España y Gran Bretaña, como medida de protesta, desembarcaron tropas en Veracruz, negoció con Gran Bretaña y España, consiguiendo que sus tropas abandonaran México, aunque los franceses continuaron en el país y se hicieron con Ciudad de México. Maximiliano, archiduque de Austria, impuesto por el emperador Napoleón III de Francia, fue coronado emperador de México en 1864. Juárez, conocido como el Benemérito de las Américas por su lucha contra la invasión francesa,
movió su capital al norte del país y continuó con la resistencia militar. En 1867 venció el gobierno de Maximiliano y fue reelecto presidente de la República. Se dedicó a organizar la situación económica del país, ejecutó obras públicas, redujo el ejército, organizó una reforma educativa, ordenó sofocar los alzamientos militares y enfrentó la división de los liberales. Se mostró respetuoso ante la organización de los obreros y artesanos. A pesar de todo, existían varios sectores en contra de su gobierno, entre ellos Porfirio Díaz, candidato político que encabezó una rebelión en 1871. Juárez pasó sus últimos meses intentando acabar con las distintas rebeliones. Falleció repentinamente de un infarto agudo al miocardio la noche del 18 de julio de 1872 en el Palacio Nacional, Ciudad de México. En cuanto a lo familiar, se casó con Margarita Maza Parada, la cual fue su segunda cónyuge, pues antes estuvo casado y parece que tuvo un hijo, aunque se desconoce el nombre de su primera pareja. Cuando contrajo matrimonio con Margarita, ella tenía 17 años, mientras que él contaba con 37 años. El matrimonio Juárez Maza enfrentó la separación y la muerte prematura de 5 de sus 12 hijos. Como dato extra, ¿sabías que una de las frases más conocidas de Benito Juárez fue: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz? Interesante, ¿no? Biografismo. Muchas gracias por ver este video. Confiamos que te fue útil y que aprendiste mucho. No olvides suscribirte al canal, dar manita arriba, activar notificaciones y compartir con todos tus amigos. Nos vemos en el próximo video.